Este video trata sobre el presidente estadounidense Lyndon B. Johnson. Explico cómo llegó a ser presidente y lo que consiguió. Lyndon B. Johnson nació el 27 de agosto de 1908 en Stonewall, Texas. Creció en una familia pobre y fue el mayor de 5 hermanos. Johnson asistió al Southwest Texas State Teachers College, donde obtuvo un título en educación. Después de la universidad, trabajó como maestro y director de escuela. Sus experiencias tempranas en Texas moldearon su comprensión de los desafíos que enfrentaban los estadounidenses comunes. Antes de convertirse en presidente, Johnson tuvo una larga y variada carrera política. Fue elegido por primera vez a la Cámara de Representantes de Estados Unidos en 1937, donde sirvió durante 11 años. Johnson se convirtió en senador de Estados Unidos por Texas en 1949 y rápidamente ascendió a posiciones de liderazgo. Se desempeñó como líder de la mayoría en el Senado, donde era conocido por su capacidad de persuadir y negociar. Su experiencia política le ayudó a ganar reconocimiento y apoyo nacional para sus futuras ambiciones. Lyndon B. Johnson se convirtió en vicepresidente bajo el presidente John F. Kennedy en 1961. Fue elegido para equilibrar la boleta y atraer a los votantes del sur. Como vicepresidente, Johnson se centró en temas internos, incluidos los derechos civiles y la educación. Trabajó en estrecha colaboración con Kennedy en varias iniciativas, incluidos los programas de la Nueva Frontera. Después del asesinato de Kennedy en noviembre de 1963, Johnson se convirtió en el 36º presidente de los Estados Unidos. Lyndon B. Johnson fue juramentado como presidente el 22 de noviembre de 1963, solo unas horas después del asesinato de Kennedy. Enfrentó el desafío de unir al país en un momento de luto nacional. Johnson rápidamente impulsó la aprobación de la legislación sobre derechos civiles de Kennedy, creyendo que era esencial honrar el legado de Kennedy. Su presidencia comenzó con un enfoque en reformas internas y justicia social. El estilo de liderazgo de Johnson se caracterizó por su fuerte personalidad y determinación para alcanzar sus objetivos. Una de las principales iniciativas de Johnson fue la Gran Sociedad, una serie de programas destinados a eliminar la pobreza y promover el bienestar social. Introdujo legislación para mejorar la educación, la atención médica y los derechos civiles. La Gran Sociedad incluyó el establecimiento de Medicare y Medicaid para proporcionar atención médica a los ancianos y a personas de bajos ingresos. Johnson también trabajó para aprobar la Ley de Derechos de Voto de 1965, que tenía como objetivo eliminar las barreras para votar de los afroamericanos. Su compromiso con la reforma social tuvo un impacto duradero en la sociedad estadounidense. La presidencia de Johnson se vio significativamente afectada por la Guerra de Vietnam. Aumentó la participación de Estados Unidos en Vietnam, creyendo que era necesario prevenir la expansión del comunismo. La guerra se volvió cada vez más controvertida, lo que llevó a protestas y oposición de muchos estadounidenses. Johnson enfrentó críticas por su manejo de la guerra y el creciente número de bajas. La guerra de Vietnam eclipsó muchos de sus logros internos y afectó su popularidad. Durante la presidencia de Johnson, el movimiento por los derechos civiles ganó impulso. Apoyó legislación clave para avanzar en los derechos civiles y abordar la discriminación racial. La Ley de Derechos Civiles de 1964, que Johnson firmó, prohibió la discriminación por motivos de raza, color, religión, sexo u origen nacional. Johnson también defendió la Ley de Derechos de Voto de 1965, que tenía como objetivo proteger los derechos de voto de los afroamericanos. Su compromiso con los derechos civiles ayudó a avanzar en el movimiento e inspirar a futuras generaciones. Lyndon B. Johnson es recordado por su ambiciosa agenda interna y su papel en el movimiento por los derechos civiles. Sus programas de la Gran Sociedad tenían como objetivo mejorar la vida de millones de estadounidenses, pero la Guerra de Vietnam complicó su legado. Aunque logró reformas significativas, la guerra llevó a protestas generalizadas y divisiones en el país.
La presidencia de Johnson a menudo se ve como un tiempo de progreso y agitación. Su impacto en la sociedad y la política estadounidenses continúa siendo estudiado y debatido. Después de dejar la presidencia en 1969, Johnson se retiró a su rancho en Texas. Continuó involucrándose en la vida pública y trabajó en varios proyectos, incluidos sus memorias. Johnson se mantuvo activo en la promoción de iniciativas de derechos civiles y educación. En sus últimos años enfrentó problemas de salud, pero continuó interactuando con líderes políticos y el público. Lyndon B. Johnson falleció el 22 de enero de 1973, dejando un legado complejo en la historia de Estados Unidos.